Hablar de pandeo es hablar de inestabilidad estructural. Es probable que las cargas que estimemos en un análisis de pandeo lineal sobreestimen la capacidad real de esta estructura, ya que no toman en cuenta detalles como imperfecciones geométricas o imperfecciones en la forma de aplicación de la carga, así como no toman en cuenta el comportamiento no lineal de los materiales. Y por sobre todo, no puede obtenerse el comportamiento real de la estructura una vez se ha alcanzado este límite de carga última o carga crítica de pandeo. Pandeo no lineal se puede abordar con dos enfoques principales. El primero basado en desplazamiento controlado y el segundo en carga controlada. En esta serie de videos relacionados con pandeo no lineal iniciaremos con el enfoque de desplazamiento controlado, comentando también su aplicabilidad y limitaciones. En este video abordaré una metodología muy simple para realizar un análisis de pandeo no lineal sometiendo a un cilindro a una fuerza de compresión de tal forma que podamos obtener tanto el comportamiento post-pandeo como la carga última obtenida del análisis de pandeo no lineal y compararla con su contraparte obtenida en el análisis de pandeo lineal. Con el ANSYS Workbench abierto, colocamos una entidad de geometría. Abrimos el ANSYS Space Claim. Una vez abierto, dibujamos un círculo en el plano XZ con un diámetro de 500 milímetros. Selecciono la línea, cambio a modo construcción simplemente para que no genere digamos la superficie cuando vaya a modo 3D, y posteriormente con la herramienta de extrusión seleccionamos la línea y extruimos hasta una altura de 500 milímetros para generar el cilindro. Al cuerpo generado asignamos automáticamente un espesor de 2 milímetros. Asignar el espesor también se puede realizar en el ANSYS Mechanical sin ningún problema. Cerramos el ANSYS Space Claim, no necesitamos darle un tratamiento especial a esta geometría, y posteriormente agregamos un análisis estático estructural y vinculamos directamente un análisis de pandeo lineal al análisis estático estructural desde la solución. Ten en los comentarios el video que realicé sobre el proceso para generar y configurar un análisis de pandeo lineal, así como las imperfecciones y cómo poder incluir imperfecciones geométricas en nuestro modelo. Para este caso debemos crear un material nuevo que corresponde a las propiedades de un aluminio 6061 T6, indicamos en su referencia, y agregamos únicamente las propiedades lineales elásticas para incluir el módulo de Young y el módulo de Poisson. En este caso corresponde a 68.900 megapascales y un módulo de Poisson de 0.33. En este problema no es necesario, por ejemplo, definir la densidad porque no vamos a trabajar con peso propio, o inclusive como no estamos realizando análisis transitorio, entonces no es obligatorio definir la densidad. De momento, para un análisis lineal elástico, simplemente con estas dos propiedades es suficiente. Cerramos el Engineering Data, actualizamos el proyecto y abrimos el ANSYS Mechanical para configurar tanto el análisis estático como el análisis de pandeo lineal, que nos va a servir como fuente de imperfección o defecto al futuro análisis de pandeo no lineal. Abriendo el ANSYS Mechanical. Lo primero que debemos hacer, y no se nos puede olvidar, es asignar el material nuevo que hemos creado a nuestro cuerpo o parte en el modelo. Seleccionando la geometría, en la sección de material cambiamos el material, que por defecto siempre va a ser el acero estructural cargado en ANSYS, pero nosotros definimos o cambiamos a nuestro material de interés. Este modelo va a ser mallado con elementos tipo shell. Vamos a trabajar entonces con elementos tipo shell que tienen 6 grados de libertad por nodo en su formulación. Para generar la primera malla de prueba, podemos probar con una malla con un control global, un tamaño de unos 10 milímetros. Esto, por supuesto, después tenemos que hacer una verificación con un análisis de convergencia de malla. Observamos que a nivel de estadística, tenemos 8000 nodos o 7850 elementos, por lo cual podemos continuar y trabajar con la licencia educativa si es tu caso. Para configurar el análisis estático lineal, vamos entonces a aplicar primero las condiciones de borde esenciales, las condiciones de borde cinemáticas.
Entonces, en el fondo del cilindro, la línea, la periferia inferior del cilindro, vamos a restringir la totalidad de los grados de libertad, asumiendo una restricción tipo empotramiento. Para este caso, entonces, podemos asignar el control de Fixed Support o el soporte fijo. Este tipo de soporte restringe automáticamente todos los grados de libertad de los nodos que se hayan seleccionado. En este caso, trabajaremos con elementos tipo shell, 6 grados de libertad por nodo, 3 desplazamientos y 3 rotaciones en el sistema, de acuerdo al sistema cartesiano global, y por ende entonces estos grados de libertad van a ser 0 en este problema. Para poder aplicar las condiciones de borde esenciales en la periferia superior del cilindro, así como posteriormente aplicar la fuerza unitaria, crearemos un punto remoto de tal forma que controlemos un solo nodo en lugar de tener que controlar o asignar condiciones de borde a todos los nodos en la periferia. Esto también nos da un mayor control y podemos entonces aplicar condiciones de borde al nodo maestro en lugar de a todos los nodos. Para ello nos posicionamos sobre Model, activamos un punto remoto, se crea el punto remoto y nosotros indicamos que este punto remoto va a estar asociado a todos los nodos en la periferia superior del cilindro. Confirmamos, indicamos el comportamiento, lo cambiamos de deformable a rígido. De esta forma, todos los nodos que se encuentren en dicha línea en el cilindro van a seguir, digamos, las instrucciones o van a ser los esclavos de lo que haga el nodo maestro. El nodo maestro es un nodo que se encuentra allí, que automáticamente ANSYS crea en el centroide de toda la sección, de tal forma que nosotros podamos controlar solamente un nodo y el resto de los nodos van a replicar su comportamiento. Los puntos remotos pueden renombrarse a conveniencia, eso ya, digamos, es decisión de ustedes como usuarios. Para asignar las condiciones de borde esenciales en la periferia o en el punto remoto, la única forma que tenemos disponibles por interfaz gráfica en el ANSYS Mechanical es a través de los puntos del desplazamiento remoto. Agregamos un desplazamiento remoto, cambiamos la opción de selección de geometría a punto remoto y seleccionamos el único punto remoto que hemos creado. De esta forma podemos restringir todos los grados de libertad a excepción del grado de libertad de desplazamiento en Y o en vertical, de tal forma que podamos aplicar entonces la carga compresiva al cilindro para generar el análisis o el input para el análisis de pandeo lineal. Y finalmente en el análisis estático agregamos también una fuerza remota para poder aplicar una fuerza unitaria en el punto remoto que hemos creado y bueno, con una magnitud de -1 en dirección Y. Recuerden que el cilindro tiene que estar sometido a cargas compresivas para que tenga sentido todo el tema de análisis de pandeo lineal. Yo siempre recomiendo fijar el sistema de unidades con el que se van a escribir las variables en los archivos de resultados, pensando en un futuro análisis donde necesitemos, por ejemplo, escribir rutinas a PDL, que lo vamos a ver posteriormente cuando cubramos el análisis de pandeo no lineal, pero empleando el método de RIX o un método de longitud de arco. En este caso en particular, directamente seleccionamos análisis setting de los dos sistemas y sobre la opción de análisis data management cambiamos el solver unit, las unidades del solver, a manual y especificamos el sistema unidades de preferencia. De esta forma ustedes van a controlar siempre con qué unidades se van a escribir los valores o variables en los archivos que genere el ANSYS. Finalmente, sobre el análisis de pandeo lineal únicamente tenemos que indicar la cantidad de modos que vamos a solicitar. En el caso que estamos evaluando, únicamente nos interesa solicitar los primeros modos de pandeo. Sin embargo, ustedes pueden solicitar mayor cantidad de modos pensando también en combinación lineal de modos para efectos de incluir defectos futuros en otro tipo de problemas. Mantendré la cantidad de modos por defecto como 2 y evaluamos. Ya una vez resuelto podemos observar
los dos modos, creamos un resultado de desplazamientos totales para visualizarlo, y esta es una representación, por supuesto, escalada, exagerada en la deformación del primer modo de pandeo. Como trabajamos con una carga unitaria en el análisis estático estructural, automáticamente el multiplicador de carga que obtenemos en el análisis de pandeo lineal es la carga crítica o la carga de pandeo. En este caso tenemos prácticamente 1.000.000 de newtons. Ya obtenido este resultado, regresamos entonces a nuestro ANSYS Workbench y lo que hacemos es, para crear nuestro futuro análisis de pandeo no lineal, agregamos un análisis estático estructural. El análisis de pandeo lineal no es más que un análisis estático no lineal, por supuesto, donde nosotros vamos a aplicar la carga de forma progresiva e incremental hasta que generemos ese colapso y podamos observar también el comportamiento de lo que ocurre pasado, digamos, una vez que se alcance esta fuerza crítica, y obtener ya directamente nuestro, digamos, comportamiento de pandeo o post-pandeo, qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa una vez que esta estructura colapsa y pierde resistencia, pierde capacidad de soportar carga, que bien sería la principal limitación del pandeo lineal, ya que el pandeo lineal por lo general siempre vamos a obtener digamos, cargas siempre que van a sobreestimar la capacidad real de la estructura. Recuerden que en una estructura real tenemos imperfecciones de mucha índole, pueden ser imperfecciones geométricas, imperfecciones también producto del proceso de manufactura, imperfecciones en la forma como se aplican las cargas, en fin, una serie de factores que hacen que toda estructura real sea por naturaleza imperfecta. Entonces, el analizar o quedarnos solamente con el enfoque de pandeo lineal hace que obtengamos también una solución que esté siempre por encima de la capacidad real de la estructura y podamos, cometer también un error, por supuesto, al asumir, digamos, este tipo de cargas o condiciones. Renombramos solo para efectos de identificación pandeo no lineal, y lo que hacemos es, para poder transmitir o transferir la imperfección geométrica producto o basada en el primer modo de pandeo lineal, transferimos la casilla de solución directamente a la casilla de model. En la casilla de solución del análisis de pandeo lineal, tal cual como les mostré en un tutorial anterior relacionado con la generación de imperfecciones geométricas, vamos entonces a colocar un factor de escala de 1, que en nuestro caso representa la magnitud, ya que en el análisis de pandeo lineal trabajamos con sistema de unidades en milímetros y los resultados ya están normalizados a 1. Es decir, que nuestro factor de escala, si colocamos un factor de escala de 1, implica que la amplitud máxima de la imperfección va a ser de 1 milímetro. Y el modo también lo mantenemos en el primer modo de pandeo. Hacemos una actualización simplemente para que se transfiera la información entre los diferentes análisis. Y previo a eso voy a hacer esto, para compartir la información de los materiales. Tomamos el Engineering Data directamente del primer análisis estático y lo transferimos o lo compartimos con el nuevo análisis estático. Y posteriormente, esto es un paso adrede, eliminamos la conexión. De esta forma, cuando revisamos el Engineering Data del nuevo análisis, ya está transferido también la información del material del aluminio que ya hemos creado previamente. En este caso, lo único que tenemos que hacer es agregar las propiedades no lineales del material. Esto lo hacemos seleccionando el material, seleccionando la opción de Plasticity, y tenemos una curva con 2 puntos, es un modelo de material muy sencillo, prácticamente bilineal. Agregamos entonces la opción de endurecimiento por deformación isotrópico, pero multilineal, de tal forma que nosotros vaciemos los puntos de forma manual. Agregamos la propiedad y directamente acá lo que vamos a es a colocar y vaciar la información que tenemos disponible para este aluminio.
Tenemos que colocar la información de los esfuerzos y deformaciones, pero reales. En este caso, para una deformación plástica 0, obtenemos el valor del SY del aluminio. Y para una deformación del 23%, tenemos, digamos, el esfuerzo último del material. Esta va a ser entonces simplemente la curva de nuestro modelo de material para este problema. Cerramos el Engineering Data, actualizamos, de tal forma que ahora nuestro material pueda poseer también, digamos, las propiedades no lineales. Ahora esto sí, vamos a trabajar con un caso completamente no lineal. Abrimos el ANSYS Mechanical. Y obtenemos ya directamente el cilindro ligeramente deformado. Puede ser que no se note tanto la deformación, pero ellos ya tienen digamos, se ve un poco la sombra de la geometría deformada. A nivel de la malla, recuerden que la malla se traslada, se transmite como una copia fiel de la original y viene por defecto bloqueada. Ustedes pueden aquí cambiarle estatus de modo de lectura, cambiarlo a no, de tal forma que ustedes pueden inclusive refinar mucho más esta geometría que ya vino con la imperfección geométrica. Ahora bien, tenemos que estar atentos y revisar nuestra geometría tiene que tener, ya está asociado al material no lineal. Esto es importante de revisar porque muchas veces las propiedades de los materiales se reasignan al material por defecto, que en este caso sería el acero estructural. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de borde esenciales, repetir un proceso muy similar, muy parecido a lo que realizamos en el análisis estático lineal inicial para el análisis de pandeo. Los nodos en la periferia inferior los seleccionan dicha línea, aplican un fixed support para restringir la totalidad de los grados de libertad. En la periferia superior pueden crear un punto remoto, de esta forma pueden renombrarlo también y recuerden siempre cambiar el comportamiento a rígido, de tal forma de únicamente controlar y aplicar el enfoque de desplazamiento controlado al nodo maestro de este punto remoto. De esta forma todos los nodos en la periferia van a seguir exactamente el comportamiento o las reglas que le dicten, que sean dictadas al nodo maestro en el punto remoto. Para efectos de la carga, nuestra carga ahora es un desplazamiento controlado. Vamos a aplicar un desplazamiento remoto, directamente sobre el punto remoto que hemos recién creado. Y bueno, vamos a restringir todos los grados de libertad asociados a las rotaciones y los desplazamientos XZ, mientras que el desplazamiento vertical vamos a indicar un desplazamiento diferente de cero, un desplazamiento no nulo. Para el caso de análisis de pandeo lineal, este desplazamiento pudiese ser 3 milímetros, 5 milímetros, eso va a depender de la naturaleza del problema. De todas formas, siempre puedes realizar iteraciones y bueno, ir probando hasta que puedas también capturar toda la curva de equilibrio y obtener, por supuesto, lo que nos interesa, que sería nuestra carga última de pandeo. Aquí a modo demostrativo vamos a iterar hasta 5 milímetros, es decir, vamos a buscar comprimir este cilindro de tal forma que los nodos en la periferia superior simplemente bajen de manera, digamos, homogénea hasta que se comprimen 5 milímetros. De tal forma buscar capturar si en ese rango de compresión axial nosotros obtenemos también nuestro punto máximo. Esta sería también una tarea iterativa cuando trabajamos con pandeo no lineal, porque precisamente no vamos a saber hasta qué rango abarcar. Importante, en el análisis settings de este problema tenemos que activar la no linealidad geométrica. Este punto es obligatorio en todo análisis de pandeo lineal. Tenemos que activar la no linealidad de grandes desplazamientos. En este problema entonces vamos a trabajar con dos tipos de no linealidades. No linealidad geométrica por grandes desplazamientos y la no linealidad del material. Opcional acá, cambiar el sistema de unidades a manual y trabajar con el mismo sistema de unidades con el que hemos estado trabajando en los otros análisis. También es opcional, pero yo lo recomiendo siempre fijarlo y tener ese control.
También en el análisis settings, otro parámetro muy importante en cualquier análisis no lineal es el control de los pasos de carga en el tiempo. ¿Ok? Nosotros vamos a activarlos, encenderlo, y por defecto tenemos el control automático, que digamos un algoritmo que selecciona el mejor incremento de paso de carga. Por supuesto, nosotros indicamos la cantidad máxima o mínimo de subpasos que queremos obtener. De esta forma, esto también nos genera una mayor cantidad de puntos, ¿ok?, en nuestra futura gráfica de equilibrio del sistema. Esto hace también que la simulación tarde mucho más, basados en el mismo recurso computacional, y los archivos también que se generan suelen ser muy grandes. Entonces hay que lograr también un equilibrio entre la cantidad de subpasos de carga que vamos a emplear en este caso. Esto indica entonces que podemos probar entonces con una cantidad de subpasos iniciales de 50, una cantidad mínima de 20 y una cantidad máxima de 100. Esta parte aquí es completamente, digamos, arbitraria. La experiencia les va a dictar a ustedes también un sentido en función también de la complejidad de su análisis. Como este problema es un caso relativamente simple, digamos que con estos valores estoy seguro que nos va a ir bien. Sin embargo, nosotros también podemos aumentar la cantidad de subpasos para mejorar también el trazado de la curva de equilibrio. Desde este punto ya estaríamos listos para resolver el sistema. Entonces agregamos cualquier resultado, en este caso desplazamientos totales, esfuerzos equivalentes, y resolvemos el problema. Mientras monitoreamos, o para monitorear la simulación o la solución, sobre Solution Information, podemos cambiar la opción del Solver Output. Vamos a ver aquí todos los subpasos de carga que van iterando, y podemos cambiarlo también a convergencia de fuerza para verlo de forma gráfica, de tal forma que la carga se va aplicando por incrementos, lo que llamamos tiempo acá. En los problemas estáticos estructurales, el tiempo no es tiempo cronológico como sería en un análisis dinámico, sino que sería un contador de carga, donde 0 a 1, el 1 va a representar el 100% de la carga que se ha aplicado, el 100% de la carga. En esta situación hemos llegado al tiempo 1, no hemos tenido ningún problema y todos los subpasos de carga han convergido. Ahora vamos a revisar los resultados. Tenemos algunos resultados acá que podemos analizar, resultados gráficos, por ejemplo el perfil de esfuerzos equivalentes de von Mises. Este es digamos el comportamiento producto de este análisis no lineal. Ahora, para obtener la carga última, nosotros tenemos que graficar la fuerza aplicada versus el desplazamiento progresivo que hemos aplicado. Para obtener la fuerza resultante, nosotros podemos solicitar la reacción en el soporte inferior, la reacción de la fuerza en dirección Y en el soporte inferior. Para ello, tomamos el Fixed Support y lo arrastramos directamente hasta Solution, y automáticamente coloca una entidad de resultado para obtener la reacción de dicho soporte. Seleccionamos que no queremos todas las componentes, sino únicamente el desplazamiento vertical Y. Esto lo podemos renombrar, damos como F1, lo renombramos, y el desplazamiento como tal, bueno, vamos a evaluarlo y vemos acá directamente la gráfica. Observamos cómo se va incrementando la fuerza hasta que llega un punto en el que después del máximo comienza el declive del comportamiento. Esto sería lo que llamamos la zona de post-pandeo, ¿okay? Una vez ya se ha alcanzado el colapso, y el valor máximo obtenido en la reacción sería nuestra fuerza última. Sin embargo, observamos también que esta curva la pudiésemos también refinar un poco más, de la forma de generar mayor suavidad y brindarle mayor atención a la zona con el máximo, precisamente para obtener una mayor precisión en la respuesta. Pero esta sería una gráfica de la fuerza en función del tiempo, ¿okay? O en función del multiplicador de carga. Para graficar la fuerza versus el desplazamiento, vamos a agregar o solicitar el desplazamiento por componente en la línea, que sería nuestro patrón de referencia, en dirección Y. Vamos a evaluar,
y obtenemos los resultados. Ahora, para generar una gráfica de fuerza versus desplazamiento, seleccionamos las dos entidades, tanto la fuerza como el desplazamiento que queremos graficar, y sobre la pestaña de resultados tenemos aquí la opción para generar gráficas. ¿Ok? De esta forma obtenemos la fuerza y lo que tenemos que es limpiar un poco aquí la configuración. Queremos que en el eje X tengamos son los desplazamientos máximos que ya hemos definido. No queremos el efecto del tiempo y queremos omitir, digamos, la visualización del desplazamiento mínimo. De esta forma, entonces, ahora sí obtenemos la fuerza, digamos, la curva de equilibrio fuerza-desplazamiento de este problema. La fuerza aproximadamente está rondando los 400.000 newton, la fuerza máxima. ¿Okay? Recuerden que en el caso de pandeo lineal tenemos una fuerza muy cercana al 1.000.000 de newton, 1 por 10 a la 6 newton. Aquí obtenemos prácticamente un 60% menos, una reducción drástica en la resistencia última por carga de pandeo del sistema, producto que estamos analizando también un sistema imperfecto, ¿ok? Como hemos colocado un tipo de imperfección geométrica. Esta curva, y esto sí es completamente opcional, esta curva, fíjense que lo tenemos como invertida. Nosotros solemos ver siempre los valores positivos en los desplazamientos. El máximo pudiésemos corregirlo agregando un desplazamiento definido por el usuario con una expresión que me calcule los valores absolutos del desplazamiento vertical de los nodos, como todos se mueven, digamos, como cuerpo rígido, con una condición rígida. Únicamente se lo solicitamos a la línea superior, evaluamos y esto pudiésemos cambiarlo con otro nombre, UY, y bueno, seleccionamos los dos resultados nuevos para generar una gráfica, digamos, invertida o con otra forma. Esta simulación se ejecutó con 22 pasos, pero también nosotros pudiésemos volver a iterar simplemente para afinar mejor y aumentar la cantidad de puntos que se genera. Sobre el análisis setting pudiésemos repetir la experiencia, pudiésemos aumentar los valores o también, digamos, desactivar el auto time stepping, ¿ok? Y mantener los valores fijos, ¿ok? El caso original generamos con 22 subpasos, se tuvo todo el trazado de la curva. Aquí pudiésemos duplicarlo a 50 subpasos, es decir que la carga se va a aplicar directamente en fracciones de 50 en este caso, porque hemos indicado 50 como subpasos de carga. Podemos especificar también mayor cantidad de subpasos para también refinar y obtener una mejor, digamos, un mejor trazado de esta curva de equilibrio. Revisamos la curva de convergencia, bueno, y aquí observamos el contador de carga, 18%, 21%, y bueno, es incremental, ¿ok? Siempre vamos a ir incrementando digamos, el desplazamiento, que en este caso sería nuestra forma de aplicar carga. Trabajar con un enfoque de desplazamiento controlado en un problema de análisis de pandeo lineal tiene sus ventajas y también sus limitaciones. Una de las principales ventajas es que podemos aplicar y trabajar directamente con el método de Newton-Raphson. Estamos resolviendo este problema directamente con el método de Newton-Raphson. Sin embargo, está limitada debido a que es un problema muy simple, que tenemos un solo tipo de carga, un tipo de carga muy simple. No tenemos cargas que siguen la deformación, como es el caso, por ejemplo, de las presiones. Las presiones siempre son cargas que siguen la deformación de la estructura. Si ese fuese el caso, nosotros tuviésemos que migrar automáticamente también a un enfoque de fuerza controlada. Y una vez hemos resuelto, bueno, podemos visualizar la gráfica, que esto está ya automatizado. Y bueno, hemos afinado también la magnitud de la carga máxima. Obtuvimos una carga aproximadamente de colapso de 400.000 newton versus la carga obtenida en el análisis de pandeo lineal. Algunos factores que afectan este valor de carga que hemos obtenido básicamente pueden ser también, tenemos que hacer pruebas de imperfecciones, análisis de sensibilidad ante las imperfecciones que hemos colocado. ¿Okay? Existen metodologías, hay mucho trabajo en esta área
en torno a que no solamente depende de la forma o el modo que hemos seleccionado para generar la imperfección, también depende de la amplitud la amplitud máxima de la imperfección. Por supuesto, si mayor es la amplitud de la imperfección, también nuestra carga última va a verse afectada y va a disminuir. Mientras que si la imperfección es muy pequeña, es muy leve, entonces también la fuerza última va a aumentar y puede ser que se parezca mucho más o esté mucho más, cercana a lo obtenido en un análisis de pandeo lineal. El enfoque de desplazamiento controlado es un enfoque también que está muy limitado y aplica únicamente si nuestro sistema de cargas es muy simple y lo podemos simplemente sustituir con un campo de desplazamiento definido por nosotros. Si existen cargas que interactúan entre sí, va a ser muy difícil que podamos aplicar este enfoque de desplazamiento controlado. A diferencia del método de fuerza controlada, el método de fuerza controlada no puede trabajar con el método de Newton-Raphson y debe obligatoriamente migrar a otro tipo de algoritmo, como por ejemplo los algoritmos de longitud de arco basados en el método de Riggs, donde vamos a poder obtener la solución no lineal pero con otro enfoque iterativo para poder alcanzar el equilibrio de nuestra simulación. Estos otros diferentes enfoques los estaremos trabajando o abordando directamente en la serie de videos que estaré liberando relacionados con análisis de pandeo no lineal. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales.